Así que hoy vamos a estar hablando, si tienen la oportunidad de abrir sus Biblias ahí en Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Y como les dije, esta es la serie del señorío de Jesús. El domingo pasado vimos el señorío de Jesús sobre la creación. Y este domingo vamos a estar hablando del señorío de Jesús sobre el mundo espiritual. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. No sé si, seguramente, porque los que estamos aquí creo que crecimos en la iglesia, así que ya hemos leído esta historia, quizás simplemente la vamos a refrescar. Pero si somos sinceros, esta historia que vamos a leer es esa clase de historias que sería un hit en la pantalla grande. Déjame explicarles por qué, porque conforme la vamos a ir leyendo, esa es la clase de historias que tiene giros inesperados con sus personajes. Cuando piensas que va a responder de esta manera, resulta que termina respondiendo de una manera totalmente no esperada. Y creo que lo que hace fantástico esta narración es de que no es una historia ficticia como muchas películas de Hollywood, sino que esta es una historia real con personas reales que fueron testigos del poder sobrenatural de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Y la respuesta que estas personas tuvieron ante este milagro extraordinario nos van a hacer reflexionar en cómo nosotros también respondemos y cómo otros también responden ante las evidencias contundentes de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Así que si tienen ahí listas sus Biblias en su mano, les voy a pedir que me sigan con su vista. Un servidor va a estar leyendo simplemente del 1 hasta el versículo 13, pues vamos a partir esta historia en dos partes. Marcos capítulo 5 del 1 al 13, y la palabra de nuestro Dios dice así. Dice, llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada entre los sepulcros, y nadie podía ya atarlo, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Altísimo, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos, y la manada, unos 2000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Marcos termina la historia de los discípulos estando aterrados. No sé si se acuerdan, pero el domingo pasado vimos que prácticamente la historia terminó donde los discípulos estaban totalmente asustados y aterrados sobre la autoridad y poder de Jesús que ofrecía o que ejercía, sobre la naturaleza. No cabe duda que si alguno de nosotros hubiéramos estado ahí presentes, seguíamos todavía conmocionados por el despliegue de poder que Jesús demostró al calmar aquella violenta tormenta. Los discípulos, de nuevo, iban a ser testigos del poder y autoridad extraordinario de Jesús, pero ahora sobre el mundo espiritual. Galilea, si ustedes se acuerdan, Galilea era una región que en su gran mayoría era habitada ¿por qué? Por gente gentil. Entonces a donde fueron tanto los discípulos como Jesús en esta barca fue un lugar que se llamaba Gadará y era una población gentil. Dice el escritor que tan pronto el Señor Jesucristo salió de la barca, ¿qué pasó? Dice que un hombre con un espíritu inmundo
se acercó a ellos. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer otros evangelios, sobre todo el evangelio de Mateo, el evangelio de Mateo menciona que eran 2 endemoniados, mientras que Lucas y Marcos solamente mencionan a uno. Esto en ningún momento causa conflicto entre las escrituras o pone entredicho la veracidad de la Biblia, sino más bien tanto Marcos como Lucas le dan mayor importancia a este hombre, al hombre que tenía más demonios, pues era el que finalmente estaba dialogando con Jesús. De los 3 evangelios, resulta que Marcos es quien da mayor detalle sobre este hombre endemoniado. Se nos dice que este varón tenía su morada en los sepulcros. Existía antes la creencia en el mundo antiguo que los cementerios eran los lugares donde habitaban los demonios. Y creo que de repente por ahí hay una que otra persona que no se atrevería a pasar la noche en el cementerio por lo mismo. De hecho, este varón había hecho de esas tumbas o de esos sepulcros su territorio, su hogar, su casa. Y Mateo nos ayuda a entender y nos dice que este hombre era tan violento, era extremadamente violento, estos 2 endemoniados, que nadie podía pasar por aquel camino. No solamente eso, sino que también este varón o estos varones poseían de una fuerza sobrenatural. Si ustedes pusieron atención a la narrativa, se nos dice o se nos informa que este varón se le trató de domar. Esta palabra domar usualmente la escuchamos mucho, sobre todo si hemos ido al circo, los domadores de leones, de tigres, de animales salvajes. Pues resulta que esta es la misma palabra que Marcos utiliza para referirse a este varón, para referirse más como una bestia salvaje que en sí a un ser humano. Y uno se podría preguntar qué clase de vida podía llevar este endemoniado que la misma gente lo trataba de encadenar con grilletes y con cadenas. O sea, ¿qué clase de persona era? Que hasta la misma gente de la comunidad quería encadenarlo con grilletes y con cadenas. Sin embargo, la Escritura nos dice que ninguno de estos obstáculos físicos o barreras físicas pudieron ¿qué? Finalmente someterlo. Déjame decirte que, ¿te acuerdas que el domingo pasado dijimos que los discípulos, tanto el Señor Jesucristo como los discípulos estaban de alguna u otra manera cansados de la exigencia de las multitudes? Y tal vez los discípulos llegaron a pensar que en este viaje ellos iban a relajarse de las masas. Sin embargo, estaban completamente equivocados. Debió de haber sido bien impresionante para los discípulos el ver cómo un hombre endemoniado venía corriendo enfurecido a lo lejos. En el versículo 6 se nos dice lo siguiente, dice, corrió y se postró delante de él, de Jesús. Es muy probable que el endemoniado no era la primera vez que hiciera esta situación de asustar o de intimidar a los viajeros que querían pasar por su territorio. Sin embargo, al momento de acercarse y de ver que aquel que bajaba del barco no era cualquier hombre, sino que era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, su actitud para con Jesús cambió totalmente. Se nos dice que este hombre terminó postrándose delante de Jesús. Esta postura significaba el reconocimiento de que la persona que está enfrente de ti tiene mayor autoridad y mayor poder que tú. Aunque el demonio o el endemoniado, mejor dicho, se postró delante de Jesús, su actitud para con Jesús no era exactamente la más correcta. En un intento de desesperación, el espíritu inmundo o los espíritus inmundos trataron de evitar el ser expulsados por el Señor Jesús. Se nos dice ahí en el versículo 7, dice, gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este título que el
endemoniado le da a Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, era un título que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento, sobre todo por las naciones gentiles, quienes reconocían al Dios de Israel como el único Rey y Dios verdadero por encima de las demás o de los demás dioses paganos. El endemoniado reconoce que Jesús era Dios. Sin embargo, en un intento fallido trató de evitar el exorcismo. Había esta creencia que cuando en el momento o cuando el exorcista mencionaba el nombre del demonio, aquella persona tenía cierta ventaja o poder sobre el demonio. De la misma manera, también se pensaba que si el demonio llegaba a utilizar el nombre del exorcista, este demonio podía impedir de alguna u otra forma su exorcismo. Y esto es prácticamente lo que aquel demonio trató de hacer al momento de nombrar el nombre de Jesús y el título de Jesús, pero vemos que fracasó rotundamente. Una de las cosas que debemos de analizar en este pasaje es de que solamente la presencia de Jesús hizo lo que nadie pudo hacer con aquel hombre endemoniado. ¿Y qué fue? Fue el despojarlo de su territorio, el haberlo sacado de donde él estaba, y finalmente el haberlo sometido a la voluntad de Cristo Jesús. A pesar de las limitaciones humanas que Jesús poseía por su cuerpo físico, ni Satanás ni sus demonios pudieron hacerle frente al poder y autoridad sobrenatural de Jesucristo. Esto es algo que nos debe de poner a pensar, meditar y maravillarnos que aún siendo Jesús hombre, en su quizás estado más vulnerable como hombre físico que le dolía, que tenía heridas, que se cansaba, aún así los demonios y Satanás podían hacerle frente a Jesús. El versículo 9, el escritor redacta algo muy interesante donde Jesús le pregunta al demonio cuál es su nombre. A lo que el demonio responde que se llamaba ¿cómo? Legión, porque eran ¿qué? Eran muchos. ¿Y cuál era la importancia o por qué Jesús se lo quiso preguntar? Bueno, resulta que esta legión en el Imperio Romano era una unidad de ejército romano conformado por 6,000 soldados. Esto no quiere decir que el hombre poseía 6,000 demonios. Más bien, el hecho de decir su nombre ayudaba a entender la gravedad del estado espiritual de aquel pobre hombre gentil. Lucas en el capítulo 8, versículo 31 nos dice que los demonios le insistían a Jesús de no ser echados al abismo. Y esto nos ayuda a entender que había esa desesperación o ese deseo por permanecer en la región gentil. Versículo 11 al 12 dice así: había allí una gran manada de cerdos paseando junto al monte, y los demonios le rogaban diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. La petición de poseer esta manada de cerdos resulta algo extraño, pero al mismo tiempo reflejaba la desesperación causada de no poseer al hombre más. O sea, los demonios se sentían ansiosos al saber que ya no podían estar manejando la vida de este hombre gentil. Marcos nos dice que finalmente Jesús concedió aquella petición. Dicho esto de paso, confirma de nuevo la supremacía de Cristo sobre el reino de las tinieblas. El hecho de que Satanás o algún otro demonio tenga que pedirle permiso para llevar algo a cabo.
esta concesión de Jesús hacia los demonios de poseer a los animales ha creado ciertas controversias. Es más, algunos, quizás hoy en día, han llegado a preguntarse por qué Jesús permitió que tantos animales murieran de esa forma. El versículo 13 se nos dice que después de que los espíritus inmundos salieron del varón, entraron en los cerdos, y era una manada de alrededor de 2000. Y dice que una vez que entrando, dice, estos se precipitaron y cayeron al mar, y finalmente, ¿qué? Se ahogaron. Y esta pregunta de que por qué Jesús permitió que tantos animales murieran de esta forma tan cruel, quizás es una pregunta muy reciente en nuestra época, porque debemos de entender que hoy en día al animal se le da un valor similar, si no es que igual que al hombre. O sea, se le trata casi que igual que a nosotros. Y para responder esta pregunta hay tres respuestas a las cuales quiero que pongamos atención. La primera es de que en ningún momento Jesús mató a los cerdos, sino ¿quiénes mataron a los cerdos? Fueron los demonios. Los demonios fueron los que finalmente mataron a estos animales. Ahora déjame decirte que Dios permita soberanamente que Satanás y sus demonios actúen de cierta forma, no hace a Dios responsable de las malas acciones del enemigo. No lo hace responsable. Segundo, la vida del hombre, o de aquel hombre específicamente, era de mucho mayor valor que la vida de los cerdos. Eso es lo que prácticamente Jesús nos vino a demostrar, que la vida del hombre es de mayor valor que cualquier otro animal. Tercero, estos cerdos estaban criados o estaban siendo criados para el consumo, para que engordaran y después los mataran y después se los comieran. Así que el hecho de que se ahogaran no destruyó la carne. Es muy probable que después de que el Señor Jesucristo se fue, las personas que eran dueños de esos fueron y recuperaron porciones de la carne para después venderlos y recuperar cierta ganancia. Estas son las tres preguntas en las cuales podemos responder a alguien que llega a cuestionar la acción del Señor Jesucristo. Pero meditemos en lo siguiente, y es que el mundo espiritual es una realidad bíblica adoptada y distorsionada por el mundo. Aunque Satanás y sus demonios tienen poder, porque eso es una realidad, su poder es ¿qué? Su poder es limitado. No se puede comparar con el omnipotente Dios. Sin embargo, el mundo, se ha encargado de distorsionar esta verdad del poder de Dios sobre el mundo de las tinieblas. Porque con mucho esfuerzo y con astucia han hecho creer a miles de personas o han mentido a miles de personas que el bien y el mal son fuerzas que equilibradas. E incluso han llegado a vender la idea que ambas se necesitan para poder coexistir. Si no hubiera malos, entonces no pudiera haber buenos y ambos se necesitan para poder coexistir el uno al otro. Creo que una de las medios o fuentes que ha difundido más esta mentira es a través de la industria del cine. Y bueno, los que estamos aquí, creo que todos los que estamos aquí somos millennials, así que crecimos con las películas de Marvel o las películas de los superhéroes. Y simplemente observemos estas películas donde vemos a superhéroes que combaten contra supervillanos y que incluso a veces los supervillanos son igual de poderosos o a veces hasta más poderosos que los héroes. Es por eso que vemos que hacen otras películas donde vemos a todo un grupo de superhéroes para combatir simplemente a un supervillano. Y la historia de Marcos es un recordatorio para ti y para mí de que Jesús nunca necesitó de otros para someter el reino de las tinieblas. Jesús no necesitó
no necesitó de alguien más para que le ayudara a combatir o a someter a los demonios. Simplemente su presencia era más que suficiente para someter a cualquier ser caído que no se sometiera o que no se sujetara a su voluntad. Si Jesús, estando aún sujeto en su humanidad aquí en la tierra, estaba por encima de Satanás y sus secuaces, ¿cuánto más ahora que está a la diestra de Dios Padre? ¿Cuánto más ahora no se sujetan a Él? Santiago capítulo 2, versículo 19 nos dice lo siguiente, que los demonios creen en ¿qué? Creen en Dios, pero no solamente creen en Dios, sino que ¿qué? Sino que tiemblan de espanto ante su presencia. Si una de las cosas que hemos fallado como cristianos es de que en muchas ocasiones nuestro temor está más enfocado en ¿quién? En Satanás, en el diablo y en sus demonios. Incluso déjenme decirles que un mal análisis de este texto, el predicador puede llevarlo a hacer mayor o a hacer más énfasis en lo que el demonio hizo en la vida de esta persona que en la obra sobrenatural y redentora de Jesús en la vida de este ex endemoniado. Jesús en Mateo 10:28 nos advirtió de lo siguiente: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Más bien, teme a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como al cuerpo que en el infierno. Es que es Dios y no Satanás quien tiene el poder tanto para salvar como para condenar a gente en el infierno. La guerra espiritual es una guerra real en nuestras vidas. Satanás y sus demonios son reales y tienen poder. Sin embargo, el poder ilimitado de nuestro Dios no tiene comparación. Él está muy por encima del mundo físico y del mundo espiritual. Por lo tanto, nuestro temor y confianza debe estar siempre en aquel que sostiene al universo con su palabra. La segunda parte de esta historia dice así, versículo del 14 al 20, si gustan seguirme con sus vistas. Marcos 5, del 14 al 20. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él, y todos se quedaban maravillados. Como dijimos al principio, esta historia está llena de giros inesperados. Marcos nos relata que los dueños de los cerdos huyeron para contar lo sucedido. Uno podría llegar a pensar que había gozo en su corazón por lo que había pasado con aquel hombre que tenía los demonios. Sin embargo, la palabra que utiliza Marcos para describirlos, donde dice que huyeron, significa moverse de un lugar pronto, de un punto a otro, para evitar un peligro. Y es que la noticia que estos hombres estaban llevando era una noticia sorprendente e incluso hasta imposible, que la misma gente tenía que ir a comprobar el testimonio de aquellos varones.
Esto es lo que nos dice el versículo 14, que fueron a comprobar lo que había sucedido. Y cuando llegaron, seguramente fue una escena que jamás se les llegó a olvidar. Marcos anteriormente nos había dicho que este varón era extremadamente violento. Lucas menciona que por mucho tiempo no utilizaba ropa este hombre endemoniado. El cuadro tuvo que haber sido sorprendente para aquellas personas que conocían a aquel hombre. Pues el escritor Marcos nos dice que ahora estaba vestido en su cabal juicio y Lucas agrega que estaba sentado a los pies de Jesús. Creo que si no hubiéramos terminado de leer esta historia, muchos de nosotros hubiéramos concluido y hubiéramos dicho que esta narración terminó como las que hemos venido aprendiendo en el libro de Marcos, donde la gente glorificaba y alababa a Dios por el milagro que Jesús había hecho en algunas personas. Sin embargo, en esta historia no hay gente alabando a Dios, sino espanto y terror por lo que Jesús hizo con aquel hombre que estuvo endemoniado. Versículo 17 dice ahí, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera ¿de dónde? De su región. Algo que nos debe llamar mucho la atención es de que así como los demonios le rogaron a Jesús que los dejara en paz, ahora está la gente rogándole a Jesús que ¿qué? Que se fuera de ese lugar. Este ruego o esta petición que hicieron estas personas no era una súplica desganada, de que, sí, ya vete, sí. No, sino era una situación, un ruego insistente de ansias, ya vete, por favor, vete ya. Tristemente, estos hombres y mujeres de aquella región prefirieron la compañía peligrosa de demonios antes que el libertador y el sanador, Cristo Jesús. Marcos ahora nos pasa de un cuadro decepcionante y triste a un cuadro lleno de esperanza. El hombre que había sido liberado de los muchos demonios, ahora le rogaba a Jesús vehementemente que lo dejara acompañar. Sin embargo, en el versículo 19 se nos dice que Jesús no se lo permitió, sino que le dio una tarea específica. ¿Y cuál fue? El proclamar, el contar las grandes cosas que el Señor había hecho para con él y la gran misericordia que Dios había mostrado hacia con él. Anteriormente hemos leído que Marcos nos redacta y cómo Jesús constantemente le decía a las personas que habían experimentado milagros a través de él, que no anunciaran el milagro, que se quedaran calladas, porque Jesús no quería que las multitudes lo buscaran simplemente ¿por qué? Por los milagros. Pero en esta ocasión Jesús ahora le ordenó a este hombre que proclamara abiertamente lo que Dios había hecho en su vida. Versículo 20 dice así, y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Decápolis es un conjunto de 10 ciudades. Por lo tanto, Jesús sabía lo importante o lo trascendente de compartir el evangelio en estas ciudades. Aunque la gente de aquella región le había impedido físicamente el anunciar el evangelio en aquella región, no pudieron impedir que el mensaje de Jesús se difundiera con gran poder. Si me permites, podemos reflexionar en lo siguiente. Y es de que la transformación del corazón te lleva a la obediencia, pero la incredulidad te guía a la perdición. ¿Alguna vez cuando has tenido la oportunidad de
compartir el evangelio a alguien más. Hay personas que quizás de repente te dicen que no creen en Dios, que te dicen, no, es que yo no creo en Dios. Y es más, te dicen, bueno, yo podría creer en Dios si Él hiciera algo extraordinario, como exigiendo un milagro en su vida o algo que pasara para que ellos dijeran, oh sí, ahora creo en Dios. Bueno, déjame decirte que ese argumento es totalmente inválido. ¿Por qué? Porque resulta que eso es lo que pasó exactamente con estos hombres aquí en la narración, en la historia. Ellos vieron, fueron testigos de algo totalmente extraordinario. Vieron a un hombre que estaba poseído por muchos demonios y cómo el Señor Jesús restauró su vida radicalmente, y aún así decidieron ¿qué? Decidieron no creer. Bien lo explicó el Señor Jesucristo en la parábola de los terrenos, cuando dijo acerca de la semilla que cayó en el ¿qué? En el camino, y vinieron las aves del campo y se las devoraron. Al igual que la gente de aquella época, también hay personas hoy que son testigos del poder de Dios en sus vidas, pero aún así permanecen ¿qué? Incrédulas. Dios restaura la salud del moribundo en la cama del hospital para que el día de mañana, cuando salga aquella persona, siga dudando de la bondad de Dios. Dios provee trabajo al necesitado para que esta persona haga de su trabajo un Dios falso. Pero qué hermoso es ver cuando la semilla cae en una tierra fértil. Mientras que los habitantes de aquella región rechazaron a Jesús, este varón le rogaba a Jesús que lo dejara acompañarlo. Y es que esto es una marca de un verdadero creyente, de un creyente genuino. El deseo constante de estar con su Señor y con su Salvador, porque sabe que afuera de Él no hay vida y no hay esperanza. Rechazar a Jesús no solo consiste en apartarlo de tu vida. Rechazar a Jesús también puede ser el modificarlo a tu estilo de vida. Estos son los que adoran a Jesús solamente los fines de semana, pero entre semanas se encuentran tan ocupados atendiendo otras cosas. Son los que leen la Biblia o abren la Biblia solamente los domingos, porque durante toda la semana, de lunes a sábado, su Biblia se encuentra en la cajuela del carro. Son los que oran a Dios solamente para pedirle, pero nunca para agradecerle. El verdadero creyente no solo anhela estar con su Señor y su Salvador, sino también anhela obedecerle. El varón no tuvo la oportunidad de estar con Jesús como sus discípulos lo hicieron 3 años. Sin embargo, esto no le impidió para obedecer el mandato de Jesús de proclamar el mensaje de salvación. De la misma forma, todo creyente tiene la obligación, tú y yo, los que estamos aquí, tenemos la obligación de compartir y de obedecer este simple mandato, de proclamar las nuevas de salvación a los demás. El no hacerlo o el negarnos a hacerlo definitivamente debe de levantar dudas acerca de nuestra propia salvación. Si me permites terminar con lo siguiente, quisiera darte el desafío para esta semana. Y es que no hay mayor o no hay poder humano, ni fuerza natural, ni poder sobrenatural que haga frente al omnipotente Dios. Sobre esta verdad podemos descansar y confiar que nada en nuestras vidas pasa por casualidad. Así como esta verdad provoca una paz infinita, así también debe de movernos a compartir el mensaje de salvación a los demás. Oremos.
a nuestro Dios. Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y en esta hora te agradecemos, mi Dios, porque no cabe duda que tú eres más grande y más fuerte que cualquier otra fuerza, tanto física, Señor, como espiritual. Gracias, mi Dios, porque todo lo visible y lo visible se somete a tu voluntad. Mi Dios, que en esta verdad podamos descansar y tener paz. Si en nuestra vida hay cosas que de repente quieren robarse la paz que tú nos has dado en Cristo Jesús, que sin importar nuestra situación, aun por más difícil que sea, oh mi Dios, ayúdanos a recordar que no hay nada más grande y más fuerte que Cristo Jesús. Y que sabiendo esta verdad, seamos también conmovidos a compartirla a aquellos quienes viven en constante temor. En tu nombre oramos. Amén, Señor, y amén.